Tenemos aquí a nuestra invitada del día de hoy que nos viene a contar una historia que usted se va a quedar sorprendido de las cosas que hace Dios cuando entra en una vida. Esto nos estará contando nuestra buena amiga Verónica, que ya está aquí con nosotros. Hola, pues muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y pues yo les voy a contar rapiditamente mi historia. Pues en el 2018 yo fui detenida, lamentablemente el alcohol agarró control de mi carácter, ¿no? Tuvimos un pequeño problema, el cual se salió de control y pues fui arrestada. Estuve en el condado, aquí en el condado de Bexar, en La Naranjada. Estuve alrededor de algunos 2 meses y medio, pero lo maravilloso que pasó en esta historia fue que ahí yo comencé a leer la Biblia. Y quiero decirte que comencé a leer la Biblia no porque yo quería, era porque no había nada más que leer. Entonces yo la comencé a leer el 31 de octubre del 2018, pero lo más precioso fue cuando comencé a leerla y el Señor me dio mi primer palabra, que fue en Primera de Crónicas 28:20, donde David le dice a Salomón que ten valor y firmeza. Y pon manos a la obra y no te desanimes ni tengas miedo. Yo lo tomé muy personal porque yo sentí que el Señor me estaba hablando a mí, diciéndome, en tu corte tú vas a tener el ok. Lamentablemente no fue así. Todas mis cortes en el condado fueron aproximadamente 4 cortes, todas fueron negadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo sigo leyendo la Biblia, pero cuando yo regresaba de cada corte, yo le decía, bueno, yo te leía media hora, hoy nomás te voy a leer 15 minutos porque tú no me das el corte, tú no me das mi corte, pues entonces yo te leo menos. Pero el Señor fue tan fiel y tan maravilloso que Él estaba en el proceso. Ahora, pero yo te quiero preguntar, ya nos dijiste que caíste en la cárcel. Es raro cuando una mujer se atreve a contar esas historias, ¿verdad? Ahora sé que hay una situación que tú nos contaste y que a lo mejor muchas mujeres de las que nos están escuchando no saben en el problema tan grande que se pueden llegar a meter. Siempre vemos la situación de la violencia en la familia, pues originaria por el hombre hacia la mujer. Aquí fue una cosa de dos, fue de tu pareja y tú. Correcto. Pero desafortunadamente, como dicen aquí, el que pega primero es el que la lleva, el que pega paga. Sí. Entonces, no nos vamos a meter a muchos detalles, pero sí para mí es importante que le podamos mencionar a la gente y más a aquellas mujeres que van llegando de muchos países, de Latinoamérica, de Centroamérica, que allá en sus países, ellas a lo mejor sí se han cacheteado y se han golpeado al esposo. Que no les hayan hecho nada, pues es porque las leyes son muy distintas. Sí. Pero aquí las cosas cambian. Entonces, el momento de que alguien le habla a la policía, viene. Yo fui la que pedí ayuda porque pues yo soy la mujer, la ley me va a proteger. Eso es lo que yo quería que tocaras, porque muchas veces la mujer dicen, yo soy la mujer, yo soy la frágil. Le pegué porque me defendí. Ajá. Y puede ser real, o sea, ajá, sí, pegaste sí. Porque te defendiste, ¿verdad? Pero aquí la clave es que el que primero pega es el que va preso. Entonces yo tenía la seguridad que a mí no me iban a detener. Lamentablemente fui la detenida, fui la que arrestaron. Y yo siento en mi corazón, ¿verdad? En ese momento no lo entiendes así, porque no lo entiendes, pero yo pienso que el Señor tenía un plan. El Señor ya estaba sí. Trabajando ahí. Al momento que yo llego ahí al condado, inmediatamente me entrevistan y yo ni sabía que era un agente de migración. Lamentablemente estaba a 0 tolerancia cuando estaba Trump y Trump no perdonaba nada. Entonces de ahí me dieron cama, fui trasladada a migración
Gracias a Dios que soy hija de madre ciudadana, esposa de ciudadano americano. Pero ese día que me llevan a mí a migración, yo ya iba a salir mi camión a las 4 de la tarde. Nada más que le digo yo a la gente, pues entrevístame, ¿no? Yo me quería salir de la celda para poder como que respirar, ¿no? Y caminar un poquito ahí. Entonces ya me entrevista, me dice, no te puedo mandar para México porque por ley tienes que quedarte aquí para que pelees tu caso ahí adentro. ¿Qué es lo que pasa? Que llego yo a migración y me ponen en un cuarto de sedación, que es un cuarto de castigo porque no hay camas. No, y yo tengo asma, no podía estar en la litera de arriba, tenía que dormir abajo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy en un cuartito, yo siempre lo menciono así, que es el cuarto del Chapo, así chiquitito, chiquitito, ¿verdad? Pero yo tenía tantas ganas de doblar rodilla en el condado y llorar y decirle, Señor, perdón. Pero ¿eso fue en el condado o fue ya en migración, la cárcel chiquita? En migración, pero en el condado no podía doblar rodilla porque yo tenía miedo que creyeran que estaba loca y me fueran a mandar con un psicólogo, porque antes yo pensaba que los psicólogos eran para los locos. Entonces yo decía, me van a dar tiempo, me van a dar condena y que esto y que el otro. Llego a ese cuartito que lo más hermoso que pasa ahí es que me dan un plato bien rico, calientito de comida. Ahí fue donde aprendí por primera vez a darle gracias a Dios por un plato de comida. Ahora, estamos hablando que acá en del condado llevabas 2 meses. 2 meses y medio. 2 meses y medio. Llegas a migración, ya me imagino la comida que te dieron acá en el condado para que llegaras a migración y decir, gracias Dios por esta comida. Mis respetos, la verdad, para migración. Yo sé que hay personas que hablan lo contrario de migración. A mí en lo personal me atendieron muy bien. A mí en lo personal nunca me faltaban el respeto, a pesar de que yo portaba el traje rojo, porque el rojo, y es un poco vergonzoso, en su momento me daba vergüenza, no me siento orgulloso del uniforme, pero me sirvió porque Dios me transformó. Entonces, ese uniforme rojo... ¿Qué significa? Las peligrosas. Entonces nadie se te acercaba, ¿no? Han de haber dicho, esta Está chaparrita bien. está filosa. No. Cuando salíamos custodiadas, traíamos 2 oficiales Ay, atrás. no lo puedo creer. Sí, y yo le decía a mi amiga. Pero si eres un dulce de mujer. Y mira todo lo que Dios ha hecho. Bueno, pero vamos a seguir con la historia porque esto se está poniendo bueno. Entonces, te tratan como criminal, te llevan en migración y dices, llego a ese cuartito y ya lo anhelabas, porque yo me imagino las personas que llegan ahí, tú porque lo anhelabas, porque querías estar sola. Yo quería estar sola. Pero las personas que llegan ahí... Y te aclaran, Saúl, que no has cometido ningún crimen dentro de migración, porque ahí van las personas que se pelean y las ponen ahí. Me dijeron, no has cometido ningún crimen, simplemente no hay cama. Y yo decía, ay, yo quiero estar aquí sola, yo quiero llorar, yo quiero... Ahí en ese cuartito aprendí a dar gracias por mi comida, la primera. Después pude doblar rodilla y decirle, Señor, perdona. Pero no veía nada para afuera ni nada. No puedes ver nada. Y de hecho, así como en las películas te lo pasan, o sea, que es la puerta de fierro y te dan de comer así por abajo. No, por una charolita aquí así en medio, o sea... yo creo que es un poquito peor que una película. O sea, el vivirlo es peor que una película. ¿No llegaste a sentir ansiedad del encierro? Ahí duré como 7 días y ya mis ojos casi se me abrían de arriba de tanto llorar. Me llevaron al doctor y le dije a la doctora, yo sé quién soy, sé dónde estoy, sé lo que hice, nada más sácame de aquí. Yo quiero platicar, yo quiero conocer gente. Cuando ya me trasladan al cuartito, que fue donde conocí a la muchacha que me presentó a Cristo, entonces llego yo y pongo todo en mi locker y vienen todas, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y yo, o sea, por peleona, por eso estoy aquí, pero no quiero hablar con nadie, o sea, dame espacio, ¿no? Pero todas se te vienen, ¿no? Entonces yo les decía, ¿por qué estamos tan poquitas aquí si dicen que hay cuartos de 100 y cacho de mujeres? Entonces me dijo, porque aquí estamos las peligrosas y aquí nada más somos 16. Y yo, ¿qué fue lo que hice? Ahí sentí mucha vergüenza, pero yo en mi corazón le decía, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad
no sabía el daño tan grande que yo había causado, pues, a mi pareja, ¿no? Pero todo lo más hermoso que a mí me pasó fue leer la Biblia. Conocí a Cristo sentada en una esquina en migración. Esta mujer fue un ángel la que me presentó a Cristo. Ella me decía, yo le decía, no puedo dormir, es que me siento así, me siento así. Me dijo, oh, ¿quieres conocer a alguien que te va a dejar dormir tranquila? Y yo le decía, pues si ese que me vas a presentar, yo ya voy a poder orar y voy a poder dormir tranquila, pues está bien, lo quiero conocer. Me dice, ¿conoces a Jesús? Le dije, ¿el de la cruz? Me dice, sí. Dice, ¿pero te gustaría entregarle la vida a Cristo? Y yo, pues bueno, nunca nadie te ha hablado. Ahora, qué tremendo, porque estás adentro de un cuarto de 16 peligrosas y ahí resulta que hay alguien que te presenta a Jesús, ¿no? Ella para mí fue un ángel usado por el Señor. Pero ella qué había hecho, porque ¿Ella era presa también? También. Sí, ella pues ya llevaba un año y ella, porque su licencia se le había vencido, entonces se pasó una luz y nomás por eso la arrestaron. Ella es venezolana, pero era una mujer con un don, o sea, maravilloso el hablarnos de la palabra. Me presentó al Señor y ella me lo ofreció tan hermoso porque me dijo, hoy hay fiesta en el cielo, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida para nunca más borrarse. Y yo, ¿estás segura, Charlie? Sí, pídele, chama, lo que tú quieras. Y yo estaba esperando una corte. Entonces mi corte, yo tenía de migración, yo tenía que regresar al condado. Y yo le decía, yo no voy a regresar, Señor, yo no quiero esposa, Señor, yo no quiero ver esas mujeres que me dan mucho miedo en el condado. Me puse en ayuno por 21 días y yo le decía, ¿pero estás segura que Dios me va a contestar todo? Sí, ok, me puse en ayuno, Señor, te entrego mis debilidades, te entrego mis necesidades y yo sé que tú vas a hacer tu obra. Esa es tu voluntad y yo la voy a respetar. Bueno, pues yo escribía, oraba, leíamos la Biblia. Como a los 6 días le hablo a mi esposo y le digo, oye, ¿qué onda? No te he dicho nada del abogado. El abogado no me quería ver porque yo era bien llorona. Entonces el abogado no me quería visitar por llorona, porque yo era puro llorar y llorar y llorar. Entonces me dice mi esposo, amor, ¿estás lista? Cuando me dice, ¿estás lista? Yo dije, ya viene el condado. O sea, yo me imaginé los policías, las esposas. Nada. Me dice él, no sé qué estás haciendo, mi amor, pero eso que estás haciendo, síguelo haciendo. ¿Por qué? Porque te han hecho dismiss. Y yo, ¿cómo? Te hicieron dismiss, pero no voy a regresar al banquillo del acusado. No, dice el abogado que tu caso es único porque tienes que ver al fiscal. Tú no vas a ver al fiscal, pero que hagas lo que estás haciendo. Y yo dije, ¿es Dios? Solté el teléfono, me fui al patio, empecé a gritar y que él me escuchó. Yo estoy en ayuno y él me respondió. Y yo toda emocionada y todas así como que, ok, está bien, ¿verdad? Y yo seguí. ¿Por qué? Porque ahora necesitábamos una audiencia para poder ir a migración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me la dan el 15 de marzo y estamos hablando de los últimos de enero. Y dice, no, hombre, todavía falta un montón. Yo le decía a mi amiga, no, yo la quiero el 7, no la quiero el 15 de marzo, yo quiero salir el día 7. Vente, chama, vamos a orar, que mira, que Dios va a responder, acuérdate. Ok, pues ándale, y llore. Y yo, Señor, yo quiero salir el día 7, Señor, por lo que tú más quieras, Señor. Le hablo a mi esposo y a la semana siguiente le digo, oye, ¿qué onda con la audiencia, el abogado? No sé qué estás haciendo, síguelo haciendo porque tu audiencia va a ser el día 7 de marzo. Y yo, amén. Yo dije, ese día salgo, me quedé calladita, no les comenté a nadie más que a mi amiga y yo. Y me decía ella, vamos a salir juntas. Yo, no, tú primero te vas a ir porque yo soy más fuerte que tú. Entonces me decía, vamos a orar para irnos casi juntas. Ok. Ella se fue un lunes y yo me fui un jueves. O sea, tú le decías que tú eras más fuerte que ella. Tú ibas a poder resistir sin ella allá adentro, no, y ella sin ti no. Bien juntas, o sea, y ella me enseñó. A mí no me gustaban las alabanzas, me molestaba mucho el ruido de la iglesia cristiana, las arpas y todo eso. Pero también aprendí en el condado cuando leí que a Dios le gusta que lo alabemos, ¿verdad? Con santerines y arpas y todo eso. Entonces cuando me llevó mi amiga ahí a la iglesia,
en migración, ahí escuché las alabanzas y me enamoré. O sea, porque podíamos alabar, podíamos aplaudir, era como mi relax, ¿verdad? Que estás tú ahí. Para mí migración fue lo mejor que yo pude vivir en este proceso. Y te entregan esto. Sí. Te entregan tu certificado. Aquí está, aquí consta donde yo fui, donde yo acepté a Cristo en migración. Y me encanta, bueno, en el condado yo podía recibir las cartas y la que más me escribía fue mi hija. Mi hija nunca dejó de escribirme cada semana. ¿Por qué? Porque en el condado lo que quieres es recibir cartas para tener algo que leer, porque no hay nada que hacer más que comer, leer, escribir y dormir, ¿verdad? Entonces mi hija me escribía y yo le decía, ay, yo quiero tus cartas, porque casi nadie me escribía. Entonces ella fue la que me daba ese alimento para yo poder, yo espero carta. Llegaban mis cortes y yo decía, ya quiero llegar al condado para poder recibir mis cartas. En migración yo les decía, no me escriban en migración, mejor hay más oportunidad de hablar por teléfono, yo voy a hablar por teléfono con ustedes y así más padre, ¿no? Uh-huh. Había esta que todavía en migración yo la usaba, dice, abrázame fuerte, Señor, te necesito para calmar mis ansiedades, para llenarme de tu paz y para poder descansar entre tus brazos. Esa te la escribió tu hija. Mi hija. Ella me mandaba, pues, versículos o párrafos, ¿verdad? Donde ella me decía, léelos para que tengas esperanza. Entonces yo pues me agarraba. ¿Cuántos años tenía tu niña en ese entonces? Mi hija ahorita tiene 31, hace 5 años que tenía 20, ¿qué? 25. 25, entre 25 y 27. Y era algo muy difícil porque nosotros estábamos en una relación como que, ya sabes, ¿no? Mami es la gritona, la regañona y las hijas, ay, no quiero hablar con mami. Pero todo esto sirvió para que yo les pudiera pedir perdón a mis hijos por no haber sido esa mamá que ellos necesitaban. Siempre fui, lamentablemente, una madre presente pero ausente por trabajo. Entonces, ahí se restauró. Ahí pedí perdón, me pidieron perdón, mi hijo no me hablaba, mi hijo me habló. Entonces, mi papá, yo nunca había escuchado que mi papá me dijera te quiero. Entonces, en una llamada en el condado, yo sentí que yo ahí solté, ahí perdoné a ese hombre porque me dice él en una voz quebrantada, me dice, chaparrita, te extrañamos tanto, mija, y te quiero tanto. Y yo ahí dije, wow, yo tengo que perdonar. O sea, esa niña interior ahí perdonó a su papá, ahí lo perdoné. Entonces, yo veo ahora a mi papá y digo yo, para mí mi papá vale mucho. Claro. O sea, ahí sentí ese... Dios te dio ese corazón nuevo. Ay, qué maravilla. Ahora sales de la cárcel y a buscar iglesia. Fíjate que lo maravilloso también era de que tengo mi hermanita, mi hermana la chiquita, ella estaba pidiendo oración en mi iglesia, en mi casa Cornerstone. Entonces, y ahí había un equipo de intercesor orando por mí. Entonces me dice, yo salí de migración un jueves. Y al martes siguiente, mi hermana me dice, gorda, tú ya tienes tu casa. Te voy a llevar a donde están orando por ti para que te conozcan y sepan que eres tú por la que yo pedía oración. Entonces yo llegué a Cornerstone un martes y ahí platiqué poquito que acababa de salir de migración. Entonces mi hermana plantó la semilla, me llevó ahí y ya después yo solita comencé a ir, ¿verdad?, a la iglesia. Pero es como dicen, tú planta la semilla y el fruto va a dar, ¿verdad? Entonces yo seguí buscando, yo le prometí al Señor cuando lo acepté y todo, yo le decía, Señor, si tú me sacas de aquí, Señor, yo prometo hablar tu palabra. Y yo prometo, Señor, contar mi testimonio las veces que sea, y aunque me digan, ya lo escuché, sí, tú, pero hay gente que no lo ha escuchado. Y yo lo voy a seguir hablando y yo lo voy a seguir contando. Y yo pienso que en realidad uno no entiende, porque yo lloraba mucho y le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Pero este era el por qué. Sí. Esto era lo que él quería. Y mi amiga me decía, ora por tu esposo,
para que él pueda llegar al corazón de Cristo. Yo le decía, ¿y tengo que orar por él? Sí, ora por él. Entonces, yo venía orando por mi esposo desde que yo estaba en migración. ¿Qué es lo que pasa? Que mi esposo llega a los pies de Cristo. Wow. Mi esposo se bautiza y yo le decía, yo tengo una visión que yo te veo enfrente en la iglesia, no sé si vas a barrer, si vas a componer algo, pero yo te veo al frente. Entonces él me decía, ok. Y ahora él sirve en la seguridad de la iglesia. Wow. Yo lo veo al frente, ¿verdad? Entonces es un hombre, ¿verdad? Que hemos caminado juntos en los caminos del Señor. Y un día mi pastor me dijo, Dios va a pulir en él un diamante y tú vas a ir de su mano. Entonces yo le dije, Pastor González, yo lo agarro profético. Pero yo no entendía, porque yo quería ser la primera que sirve. Yo cuando le hablaron a él primero, antes que a mí para servir, yo estaba enojada. Pero entendí que tenía que ser primero la cabeza y después la esposa. Entonces dije, bueno, Señor, voy a hacer tu voluntad, pero acuérdate que estoy enojada. Sí. ¿Y qué es lo que pasa, Saúl? Que yo tenía 24 años, ilegal, aquí en Texas. Pasé con pasaporte y visa, pero se venció. Me quedó como ilegal. Y yo ayunando, yo esto, yo lo otro, nada, pues mis papeles no. Yo le decía a Normita, a la abogada Norma Williams, no hay respuesta, que mira, que esto, pues no. Dice mi esposo, va a haber una oración en la iglesia a las 5 de la mañana, ¿quieres ir conmigo? Y yo, wow, ok, mi amor, vamos. Él estaba ayunando por mis papeles, pero yo no sabía. ¿Qué es lo que pasa? Que me dice Normita, te tengo que ver porque los vamos a invitar a comer y que no sé qué. Y al final me dice, Berito, nada más para decirte que en 15 días llega a tu residencia. Y él me dice, ya terminé mi ayuno. Y yo, ¿cómo? ¿Estabas ayunando por mis papeles? Y me dice, sí, mi amor, ya terminé. Y yo, ¿te das cuenta que lo que Dios quería era a ti? Le dije, Dios quería ese hombre de oración. Wow. Y tengo en abril, el 19 de abril, completé un año legalmente. Wow. Gloria a Dios. Qué bonito. Gloria a Dios. Qué bonita lindas historia. historias. Oye, pues nos hiciste llorar, pero ya aquí, ya lagrimeamos. Es una historia muy bonita, es una historia real. Y yo creo que muchos de los que nos puedan estar escuchando se pueden en alguna parte del testimonio identificar. Pero aquí a veces vamos a pasar procesos, vamos a enfrentar situaciones. Mi libro. Manual de Detenidos El Nacional. manual de migración. Y tengo un chorro de cosas, ¿no? Que quizás pueden decir, eso no es importante. Sí, No, es sí es importante. Porque aquí adentrito está, o sea, toda la papelería donde fui detenida. Y donde puedes constatar que lo que testificas hoy es verdad. Ay, Y que tenemos un Dios poderoso, un Amén, Dios que así escucha y un Dios que le puedes hablar, porque así soy yo con Dios. Así como le digo, Señor, estoy enojado, pero bueno, voy a hacer tu voluntad. Esa es la manera, y muchas veces que nosotros nos cerramos en la manera en que podemos hablar con Dios. Pero ahí es cuando conocemos a Dios como amigo, como ese confidente, como esa y persona. aprende, Saúl, porque yo creía que los psicólogos eran para locos, ¿verdad? Entonces yo decía, no, yo jamás voy a visitar a un psicólogo. Entonces cuando yo empiezo mis terapias con la psicóloga Patti Prada, cuando yo empiezo con mi pastora Sandrita, con mi pastora Brenda, con mis compañeras de la iglesia, y hacer preguntas, y te enseñan aquí, te enseñan allá, como que todo eso te está dando alimento a tu corazón y a tu mente. Entonces no te voy a decir que soy perfecta y que soy la ¿cómo se dice? Esta Sor Juana. No, porque no hay mucho que trabajar en mí todavía, bastante. Que Dios lo está haciendo y Sí, lo va a hacer. pero ya aprendí a quedarme callada, porque uno batalla, ¿no? Bueno, al menos yo batallo en eso, de que lo que pienso lo digo, y a veces no ves que estás lastimando, pero lamentablemente es que yo así era, es que yo esto, pero aprendes de que eras, pero hoy eres Ya una no. persona nueva.
hoy puedes cambiar, Las hoy tú cosas puedes ser viejas ese pasaron. testimonio de que lo imposible es posible si crees en un Dios. Porque yo siempre les digo, mi Dios a mí no me miente. Yo tengo un Dios que Él cumple. ¿Cuándo? No sé, pero yo sé que lo va a cumplir. Entonces, Amén, amén. siempre tuve mucha fe, mucha fe. Muchas gracias, Vero, por ustedes. compartir este tiempo. Y para ti que nos escuchaste, pues compártelo también. Seguramente alguien va a ser bendecido con esta palabra y con este mensaje tan motivador. Mira todas las cosas maravillosas que hace nuestro Dios.